Os recuerdo que si tengo el teléfono aquí puesto no es porque esté esperando ninguna llamada, sino porque lo utilizo como micrófono, ya que hasta ahora es el mejor micrófono y que graba mejor el sonido que he utilizado. Así que dicho esto, pues vamos a comenzar la reflexión de hoy. A ver, cuando un famoso cineasta llamado Steven Spielberg se dio cuenta, se enteró de que Oskar Schindler, no sé si lo pronunciaré bien porque es alemán, era alemán, bueno, pues había salvado a 1000 judíos, enseguida le hizo una película que casi todo el mundo, por lo menos, no digo que la hayáis visto, pero por lo menos habréis oído de ella, La lista de Schindler. Pero fijaros, en España hubo un hombre que se llamaba Ángel Sanz, como Alejandro Sanz, pero Ángel Sanz Briz, que fue embajador de España en Hungría y estuvo en la capital de Hungría, en Budapest. Nadie sabe, no ya en el mundo, sino siquiera en España, que este Ángel Sanz fue llamado por los judíos el Ángel de Budapest. Y fue llamado el Ángel de Budapest, pero no solo eso, sino que hasta los mismos judíos, cuando Israel se constituyó después del 1948, como nación soberana, ya allí en Tierra Santa, como se le dice, pues incluso hasta sembraron un olivo en un monte de Jerusalén que se llama el Monte de los Recuerdos, y ese olivo fue en memoria de Ángel Sanz, a quien llamaron el Ángel de Budapest, porque salvó a más de 5000 judíos arriesgando su vida y poniendo su dinero, y entonces a este hombre lo tuvieron como justo entre las naciones. Si yo diera testimonio de este hombre, os quedaríais maravillados, os quedaríais pasmados, os lo digo de verdad y de corazón, os quedaríais pasmados. Pero claro, esta reflexión de hoy no es para dar testimonio ni de la lista de Schindler, ni tampoco del cineasta Steven Spielberg, ni nada por el estilo, ni del Ángel de Budapest. Es para dar testimonio del Señor. Amén. Es para dar testimonio del Señor. Y bueno, ¿por qué os he dicho esto de Spielberg, Schindler y el Ángel de Budapest? ¿Por qué os lo he dicho? Bueno, pues os lo he dicho, insisto, no es porque vaya a dar testimonio del Ángel de Budapest, sino porque para dar testimonio de alguien y que ese testimonio sea correcto y verdadero, es imprescindible que conozcamos a la persona sobre quien vamos a dar ese testimonio. Voy a decir otra cosa. Aunque la manera más correcta de preparar una exposición bíblica, un sermón o un mensaje bíblico sería, bueno, pues coger un texto de la Biblia y basar el sermón o la exposición en ese texto que hemos elegido de la Biblia, permitidme que en esta mañana no base esta reflexión de hoy en un texto bíblico, que no la base en ningún texto bíblico, porque la voy a basar en cientos o en muchos textos bíblicos, pero permitidme que no la base en un texto bíblico, sino que la base en cómo predican algunos cristianos. ¿Cómo predican al incrédulo? A la persona que nos vemos en la calle y que un día le damos testimonio. Entonces, digamos que esta reflexión de hoy tiene un doble título. El primero, Jesús, el gran desconocido para muchos cristianos, y el evangelio que deberíamos predicar, no en la iglesia, porque en la iglesia lo predicamos extraordinariamente bien, unos con mejores ejemplos, otros no con tan buenos ejemplos, pero lo predicamos bien. Entonces, el evangelio, me refiero al evangelio que debemos predicar cuando nos encontramos a un incrédulo en la calle. Entonces, comenzamos con el primer texto bíblico. Así dice el capítulo 1 y los versículos 21 y 22 del Evangelio de Marcos, que no hace falta que vayáis a él porque yo os lo voy a leer. Dice así: Cuando Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de Capernaum, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, como en los capítulos 3 y 4 de los Hechos de los Apóstoles vemos que Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento, y los judíos le preguntaron: oye, ¿esto que habéis hecho aquí? ¿Esto cómo es? Entonces, fijaros cómo contesta Pedro
a esos judíos que le preguntaron sobre la sanación de ese cojo de nacimiento. Así dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos pregunta sobre la sanación de un enfermo, todos vosotros y todo el pueblo de Israel deben entender esto, deben saber esto, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y que Dios levantó de los muertos, por él está sano este hombre. Por él está sano este hombre. Y sigue diciendo Pedro: y este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, pero esa piedra ha venido a ser el cimiento de la fe. Y sigue diciendo: y en ningún otro que no sea Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando los judíos vieron la potencia y la convicción con la que Pedro y Juan hablaban, y sabiendo que eran hombres sin estudios, fijaros, eran sin estudios, se maravillaban y reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y viendo los judíos al hombre que había sido sanado, no pudieron decirle nada. No pudieron decirle nada. A ver, ¿hemos pensado alguna vez que cuando hablamos de Jesucristo y decimos, cuando hablamos me refiero testificando al que nos encontramos por la calle o al vecino o al amigo? ¿Hemos pensado alguna vez que cuando hablamos de Jesucristo a veces decimos: Señor, ¿por qué cuando hablo de ti a la gente, cuando hablo a otras personas, es como si estuvieran sordos o habláramos a la pared? Porque eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí. Entonces, voy a deciros algo. Si yo no fuera cristiano, por ejemplo, si yo no fuera cristiano y cualquiera de vosotros me encontrara ahí en la calle y me dijera que Jesús me salvó, que murió por mí y que iría al cielo, ¿sabes lo que te diría? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que me estás diciendo! ¡Qué bonito! Así que cuando llegue a casa, sacaré una lámpara que tengo, la frotaré y cuando el genio salga de esa lámpara le pediré 4 deseos. No 3 como pidió Aladín, sino 4 deseos. Salud, dinero, eso es lo que yo te diría, ¿eh? Salud, dinero y amor. Y si existe eso que tú me estás hablando, pues que me lleve al cielo si tengo oportunidad. Si tengo oportunidad, que me lleve a ese lugar. A ver, mis hermanos, cuando Jesús hablaba, la gente se admiraba de su doctrina, porque hablaba con autoridad, y no como los escribas de su tiempo. Pero cuando Pedro y Juan hablaban, también lo hacían con autoridad. También lo hacían con autoridad. Por lo tanto, ¿sabéis que me encantan los por lo tanto? Y yo creo que en esta reflexión va a haber unos cuantos. Por lo tanto, para que la gente se admire de nuestra doctrina y reconozca que estamos con Jesús y somos de Jesús, debemos hablar con autoridad. Debemos hablar con autoridad. ¿Pero por qué digo esto? Pues digo esto porque hablar sin autoridad es algo que por desgracia sucede en una parte de la iglesia, en una parte del cristianismo. Es decir, que muchas veces, como si fuéramos loros o cotorras, hemos aprendido a decir que Jesús murió, que nos salvó y que iremos al cielo, pero luego no sabemos explicar quién es realmente el Señor. No lo sabemos explicar. Y claro está, cuando no sabemos explicar quién es Jesús, entonces es como si Dios nos estuviera diciendo: pero ¿cómo es que te quejas de que la gente no se convierta si cuando hablas lo haces peor que los escribas? ¿Cómo te quejas? Por lo tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, deberíamos meditar muy seriamente si nuestra manera de testificar al incrédulo, al que nos vemos por la calle, nuestra manera de testificar al incrédulo es como la de los escribas o como la que corresponde a auténticos hijos de Dios. Porque ahí hay que marcar la diferencia, si corresponde como a los escribas o nuestra predicación es como corresponde a auténticos hijos de Dios. E insisto, digo esto porque para que la gente se admire de Jesús y sientan pasión por Jesús, tenemos que hablar con autoridad. E insisto, no como los escribas. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez cómo deberías hablar a quien te pregunte o incluso tú mismo decidas hablar de Jesús? ¿Te has preguntado cómo deberías hablar?
A ver, yo creo que podríamos decir lo siguiente. A ver, ¿podríamos dar una respuesta clara y sencilla sobre quién es Jesús cuando nos encontráramos a alguien? Insisto, ¿podríamos dar una respuesta clara y sencilla sobre quién es Jesús? Pero fijaros que esa misma pregunta la hizo Jesús cuando le hizo esa pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recordáis esa anécdota? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, pues te bendigo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, os digo algo más, que Jesús sabía quién era o qué clase de persona era según los otros. Es decir, que Jesús sabía lo que la gente pensaban de él, pero quería estar seguro de que sus discípulos también sabían quién era Jesús. Ahora, ¿por qué hay tanta importancia, mis hermanos, en saber quién es Jesús? ¿Por qué es de tanta importancia saber quién es Jesús? Pues porque conocer y recibir a Jesucristo tal como es en realidad, puede cambiar nuestras vidas para siempre. Amén. Saber y conocer quién es en realidad Jesucristo puede cambiar nuestras vidas para siempre. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, si está. Si no está, no. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero fijaros, mis hermanos, que no solo transforma nuestras vidas, no solo saber quién es Jesús transformará nuestras vidas, sino que también determinará nuestro futuro eterno. Nuestro futuro eterno estará garantizado si sabemos quién es el Señor Jesús y así lo creemos y lo manifestamos. Escucha también con atención lo que nos recuerda 1 de Juan 2, versículo 24. Si alguien dice que conoce a Cristo, fijaros, porque es muy duro, si alguien dice que conoce a Cristo, pero no obedece su palabra, el tal es un mentiroso. Y sigue diciendo, y la verdad no está en él. Por lo tanto, mis hermanos, si sabemos que conocer a Jesucristo afecta a nuestra vida y a nuestro futuro, ese será el punto de partida para predicar después de que le digamos que murió, que ascendió al cielo y que resucitó y que lo hizo por mí. Ese sería el punto de partida. La primera vez que me invitaron a dar mi testimonio hace ya más de 40 años, yo no lo sabía, sino que, hermano, era la primera vez que iba a esa iglesia o la segunda, no me acuerdo. Fue en Barbate. Hermano, ¿puedes dar tu testimonio? Yo la verdad es que no supe qué decir. Sí, dije que Cristo me había salvado, que murió por mí, y que yo iría al cielo. Todo eso lo dije. Pero poco más dije. Pero fijaros, sí recuerdo algo de aquel día. Un dato muy importante recuerdo de aquel día. Y es que nadie, absolutamente nadie me explicó todo lo que el Señor hizo por nosotros. Nadie. Sino que tuve que averiguarlo. ¿Cómo? Oyendo muchos sermones y haciendo lo que dice la Biblia. Creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, si además de saber que iríamos al cielo, que irías al cielo, que iría al cielo quien creyera en Cristo, ¿qué más cosas podríamos decir a aquel que me preguntara, a aquel que nos preguntara sobre Jesús? ¿Qué más cosas podríamos decir de él, aparte de que podríamos decirle que murió por nosotros y que iríamos al cielo? ¿Qué más cosas podríamos decirle a él? Pues como he dicho hace un momentito, pues partiendo o empezando en que Jesús murió, en que nos salvó y en que iríamos al cielo, pues ahí deberíamos comenzar descubriendo a esta persona quién es Jesús y qué cosas podríamos decir de él. Por ejemplo, que su nacimiento fue predicho hace unos 700 años antes de que naciera, que fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que como hombre nació de una mujer, pero como Dios ya estaba en la creación del mundo. Ya estaba en la creación del mundo. Por lo tanto, cuando sabemos quién es Jesús, ese conocimiento de saber quién es Jesús nos hace saber y entender que Él es distinto a cualquier hombre que haya nacido o pisado este mundo.
Él, por ejemplo, fue llamado, fijaros la cantidad de nombres con las que fue llamado Jesús, y no los voy a decir todos, porque no los recuerdo. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin, Dios con nosotros, y muchos otros nombres más. Ahora, cuando te pregunten entonces quién es Jesús, dile que es tu Salvador, pero luego háblale también de los atributos que tiene y los significados que tienen cada uno de sus nombres. Y os digo esto porque si preguntáramos a muchos cristianos qué les sucedió cuando creyeron en Cristo, pues muchos, bueno, no voy a decir muchos, pero tal vez algunos dirían que van a la iglesia y que participan de todas las actividades que hacen. Pero pocos dirían que resucitó para que él pudiera ser justificado por el Padre. Pocos dirían algo parecido a esto. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablemos de Jesús deberíamos marcar la diferencia entre el Jesús que yo considero falso, y no porque Jesús sea falso, no, es la forma de hablar. Deberíamos marcar cuando testifiquemos al incrédulo la diferencia entre el Jesús falso y el verdadero. El Jesús falso y el verdadero, que por desgracia es el que algunos cristianos predican y por desgracia también algunos están acostumbrados ya a predicar. Pero ¿por qué os digo esto? Pues lo digo porque para la mayoría de quienes forman la cristiandad, o por lo menos para una gran mayoría, no voy a decir la mayoría, sino para una parte de esa cristiandad, Jesucristo está muerto. Jesucristo está muerto. Y si no lo está, porque no lo está, viven como si estuviera muerto. Si preguntáramos, por ejemplo, a Buda, o mejor dicho, a un budista, si preguntáramos a un budista por Buda, nos diría que es una imagen de piedra y que está muerto. Eso mismo podrían decirnos de cualquier religión, incluido las religiones cristianas. Y fijaros, digo las religiones cristianas, no la fe cristiana. Porque la religión cristiana es total y enteramente distinta a lo que es en realidad la fe cristiana. Y digo esto, mis hermanos, porque solo la fe cristiana tiene un Salvador que murió por nuestros pecados. Solo la fe cristiana tiene un Salvador que resucitó y que ascendió a los cielos y que intercede por nosotros todos los días de nuestra vida en nuestro caminar diario. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Laura. O en muchos otros. Nos cuida en nuestro caminar diario. Así que, mis hermanos, cuando prediquemos a Jesucristo, insisto, esto es cuando le hablemos a una persona que nunca ha oído de Jesús. Cuando prediquemos a Jesucristo, tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos mucho de lo que hablar. Y hermanos míos, tenemos mucho de lo que hablar, y perdonen que lo haya repetido 3 veces, porque cada uno de los nombres de Jesús tiene un significado precioso. Por lo tanto, mientras ignoremos, mientras no sepamos el significado de admirable, de consejero, de Dios fuerte, de Padre eterno, de príncipe de paz, o cualquier otro significado de un nombre que tenga Jesús, jamás descubriremos al verdadero Jesús y nuestra predicación será sin autoridad, es decir, como la de los escribas del pasado. Digo esto, mis hermanos, porque cuando un cristiano no da testimonio de Jesús o no sabe darlo, es sencilla y simplemente porque ni sabe quién es, ni tampoco tiene idea de lo que debe decir de él. Porque cuando yo tengo que hablar de mi padre, por ejemplo, de mi padre, el que murió hace ya 38 años, pues yo diría todo lo que hizo por mí, porque le conocí de verdad. Entonces, insisto, cuando un cristiano no da testimonio de Jesús o no sabe darlo como habría que darlo, es sencillamente y simplemente porque ni sabe quién es ni tampoco tiene idea de lo que debe decir de él. Por lo tanto, sabéis que después de un por lo tanto viene algo importante. Eso lo acostumbraba a decir Jesús, por tanto. Entonces, por lo tanto, pregunto, si alguien
nos preguntara por Jesús, ¿podríamos hablarle de manera que se admirara de nuestra doctrina? No de nosotros. ¿Podríamos hablarle de alguien o de alguna manera que se admiraran de nuestra doctrina? ¿Podríamos decir que Jesús es omnipotente, omnisciente, omnipresente, verdadero Dios y verdadero hombre? ¿O que sin que cometiera pecado Dios lo convirtió en pecado para poder perdonar todos nuestros pecados? ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos explicarle al incrédulo que siendo Dios se hizo hombre porque era precisamente la especie humana la que tenía que ser salvada y el Salvador de la humanidad tendría que ser Dios? ¿Podríamos explicar que Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor para que supiéramos qué tipo de relación deberíamos tener con Él? Y que aunque esté sentado a la diestra del Padre en su trono, puede vivir en el corazón de un creyente. ¿Podríamos explicar todo eso? ¿Sabríamos explicar que Jesús es la vid verdadera y que separado de Él nada podríamos hacer? ¿O que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo, nadie puede ir a Dios a menos que fuera a través de Él? ¿Podríamos explicar que fue un varón de dolores y experimentado en quebranto y que el Padre le machacó como si fuera una cucaracha para que pudiéramos tener paz? ¿Pero por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Por qué te estoy largando todo este rollo? Tal vez dirían algunos, ¿por qué lo estoy diciendo? Pues lo estoy diciendo, mis hermanos, porque cuando pienso en Jesús, veo al ser más maravilloso que ha pisado esta tierra. Al ser más maravilloso que ha pisado esta tierra. Seguimos con las explicaciones. Podríamos explicar que por el gozo que el Padre puso en Jesús, delante de Él, Él disfrutó cada minuto de su muerte como no podríamos imaginar, porque desde la cruz ya veía a quienes se salvarían e incluso a todos nosotros nos vio el día que le recibimos como Señor y Salvador. Pero por favor, que nadie entienda que cuando hay hermanos que son humildes, que no tienen mucho conocimiento, yo no estoy diciendo que tengan que decir esto, no. Estoy diciendo al que puede decirlo y por vago, por flojo, porque no quiere crecer, porque no quiere aprender. Insisto, no hablo de los que no tienen mucho conocimiento. Es lo que tendría que decir todos los que podemos decir esto y muchas cosas más. Fijaros, Jesús nunca escribió un libro, porque nunca escribió. El único dato que tenemos de cuando escribió fue que una vez estaba en tierra y empezó a escribir con la mano y nadie sabía lo que estaba escribiendo. Posiblemente estaría escribiendo, vosotros sois más pecadores que esta adúltera que queréis crucificar o queréis matar. Jesús nunca escribió un libro, pero Jesús es el tema principal de la Biblia. Él nunca escribió un libro, pero os digo de verdad que en ninguna biblioteca del mundo cabrían los libros que se podrían escribir o se han escrito sobre Jesús. Él no fue un Juan Sebastián Bach ni un Beethoven. No lo fue. Tampoco fue el Leonard Cohen, judío, que compuso el Aleluya. Pero miles de alabanzas se han compuesto siendo Jesús el protagonista. O aquí cantamos las alabanzas a Perico, el de los palotes. Nunca fue un Beethoven, ni Leonard Cohen, ni Bach, pero miles de alabanzas se han cantado siendo él el protagonista. Él nunca construyó una casa, él era carpintero, posiblemente construiría sillas y mesas. Él nunca construyó una casa, pero la Biblia dice que tiene una morada para alojarnos durante toda la eternidad. Él nunca predicó a más de 150 kilómetros de donde él vivió. No, pero la tierra entera ha sido impactada con la predicación de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, por lo tanto, cuando pienso en las personas que Jesús sanó siendo un simple carpintero y no el doctor Fleming, ¿sabéis quién era el doctor Fleming? El que descubrió la penicilina. ¿Cuántos miles y millones de personas se han salvado? Pues cuando pienso en Jesús, que sin ser el doctor Fleming, sino un simple carpintero, entiendo que Él es el médico divino que ha sanado a millones de personas a través de los tiempos y seguirá sanando a todos aquellos a quienes prediquemos el Evangelio
de Jesús, tal como deberíamos predicarlo a los incrédulos. Cuando un ciego llamado Bartimeo iba por allí, por la calle, y gritando, él se había enterado que allí estaba Jesús. Cuando ese ciego Bartimeo andaba por la calle, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le mandaba a callar. Cállate, le decían. Jesús tuvo compasión de él. Jesús lo oyó y tuvo compasión de él. Y dice la Biblia que después de sanarle de su ceguera, Bartimeo seguía a Jesús. Pero ¿por qué digo esto, mis hermanos? Pues digo esto porque cuando recuerdo a Bartimeo no tengo más remedio que decir lo siguiente, que cuando estemos atravesando situaciones difíciles en la vida y tengamos dificultad para orar, pensemos en esto, en Bartimeo, pensemos en Bartimeo, porque si Jesús oyó a un ciego que la gente ignoraba, insisto, si Jesús oyó a un ciego al que la gente ignoraba e incluso mandaba a callar, te aseguro que él nunca estará tan ocupado como para que no pueda oírnos. Nunca tendrá tantos quehaceres como para que él no pueda oírnos. Y digo esto porque a veces se nos olvida quién es Jesús. Y cuando digo que a veces se nos olvida quién es Jesús, por favor, no entender que estoy diciendo que se nos olvide quién es Jesús literalmente. Estoy diciendo que a veces se nos olvida que Él es el Dios verdadero. El Dios omnipotente. Parece que se nos olvida. Por lo tanto, mi querido amigo, cuando alguien nos pregunte quién es Jesús, digámosle todo esto, o algo parecido. Cada uno sabrá el conocimiento que tiene, como para crecer lo suficiente como para dar un testimonio correcto al incrédulo, conforme a lo que corresponde a un verdadero hijo de Dios. Digámosle, insisto, a esta persona todo lo que hasta aquí hemos visto, que todos lo sabéis, seguro que lo sabéis. Entonces, digo esto, porque si nos limitamos a decirle que Jesús murió por nosotros, que murió por nosotros para que pudiéramos ir al cielo, pues si solo nos quedamos ahí, posiblemente de poco o de nada serviría a quien nos oiga. Es más, dirían, ¿cuántas veces han dicho, no está loco este, no está loco este? De nada serviría a quien nos oyera. Y hermanos míos, aunque sea verdad que Jesús murió por nosotros, porque murió, para que pudiéramos ir al cielo, porque así fue, también es verdad que deberíamos explicar, por ejemplo, todo o casi todo lo que hasta aquí y otras muchas cosas más que no he comentado porque entonces el culto acabaría a las 12, lo que aquí hemos visto, lo que hemos descubierto. Y digo esto porque si predicamos al Jesús verdadero y no al falso, esto es muy importante que lo entendamos. Si predicamos al incrédulo que nos encontramos por la calle, al Jesús verdadero y no al falso, las puertas de los cielos se abrirán de par en par a todo aquel que de corazón desee tener una verdadera relación con Jesucristo. Pregunto, ¿no es verdad que quien va a contraer matrimonio quiere saber hasta el último secretito de su novio o de su novia? ¿No es verdad? ¿No es verdad que quiere saber ese secretito o esos secretitos para saber quién le acompañaría el resto de su vida? Pues eso mismo pasa con Cristo. Eso mismo pasa con Cristo. Es decir, que aquel que quiera embarcarse en una relación con Él, no solo querrá conocerle en su plenitud, sino saber quién es el que le acompañará durante toda la vida y tener la seguridad de que le llevará a la vida eterna. Y mientras no hablemos de Jesús así, a ver, el Señor puede hacer milagros, verdaderos milagros, porque hizo que una burra hablara, puede hacer lo que sea. Pero bueno, Él espera que nosotros demos testimonio de Él. Por lo tanto, creo que este es el último por lo tanto. Por lo tanto, mis hermanos, no nos quedemos en que Jesús murió y que iremos al cielo y que fue por nosotros. No nos quedemos ahí. Y digo esto porque, fijaros, si decimos que murió por mí, me salvó a mí y al cielo me mandó o me envió a mí, pues la gente podría decir, uy, ¿qué mérito tengo yo? ¿Qué mérito tengo yo? Este está loco, hombre.
Si yo fuera un tío estupendo, vale. Entonces parece que nos estamos dando todo el mérito, pero el único mérito es que si tenemos mérito alguno, es porque ese mérito es de Jesucristo. Y bueno, si predicamos a un Cristo falso, y entender que no estoy diciendo que Cristo sea falso, es el estilo o la forma de predicar. Si predicamos a un Cristo falso, mucha gente se condenará. Y nuestra autoridad será peor que la de los escribas. Y para ir finalizando esta reflexión, hermanos míos, me gustaría preguntaros lo siguiente. Preguntaros y deciros lo siguiente. ¿Cómo podríamos responder? ¿Qué respuesta podríamos dar al Cristo vivo y verdadero? ¿Cómo podríamos responder a Jesús? Primero, confiando en Él para nuestra salvación. Segundo, sometiéndonos a Él porque Él es nuestro Salvador, sometiéndonos a Él, sirviéndole a Él con fidelidad, conociéndole a Él tal como es en realidad y hablando de Él a quien esté dispuesto a escucharnos. Una pregunta. Dime qué harías de verdad. Mira dentro de ti y te pregunto, dime qué harías si te presentaran a un futuro esposo así. Y no asustaros, porque estoy hablando de futuro esposo. Podría decir, o una futura esposa. No, te digo, ¿qué harías si te presentaran a un futuro esposo así? Y os digo esto porque no debemos olvidar que la iglesia un día será la esposa del Cordero. Entonces, insisto, ¿qué harías si te presentaran a un esposo así? ¿Estás seguro de que le rechazarías y que de él te alejarías? ¿O más bien a él te unirías y le recibirías y con gratitud y amor le dirías que fuera tu Salvador? Porque yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro si me hablaran de un Jesús así. Insisto, ¿qué harías? ¿Qué haríamos si nos presentan a un Salvador así? Yo no sé cómo responderías tú. Bueno, sí lo sé. Pero mi respuesta sería clara y evidente. Clara y evidente. Porque si Jesús no fuera así, entonces cuando llegara a mi casa, frotaría la lámpara maravillosa o la wonderful lamp, como dicen los ingleses o los americanos, y pediría mis 4 deseos al genio. Mis 4 deseos al genio. Por lo tanto, hermanos míos, el fin de esta reflexión, el fin de haber tenido esta reflexión hoy, no es otro sino redescubrir la manera en la que deberíamos predicar. Pero no solo eso, sino saber cuál es la relación que como cristianos deberíamos tener con Jesús. Pero, insisto, por favor, que nadie entienda que estoy en contra de que digamos que Jesús murió, que nos salvó y que iremos al cielo, porque no estoy en contra de eso, eso es lo que va a hacer. Sino que este sea el comienzo para decirle a los demás quién es en realidad Jesús, para que se enamoren de Él. Voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar, que solo podremos predicar al verdadero si realmente y en verdad creemos, entendemos y asimilamos lo que hemos comentado en esta mañana y otras cosas más, evidentemente, ¿no? Si entendemos y asimilamos lo que hemos comentado en este día. Por lo tanto, este era el último, por lo tanto, me he equivocado. Si sabemos quién es Jesús y lo compartimos con convicción, nuestra predicación será con autoridad. Los incrédulos se admirarán de nuestra doctrina y el Espíritu de Dios nos utilizará para romper el corazón de quien esté dispuesto a seguirle y a servirle. Fijaros lo que dice un texto que nos recuerda la clase de testimonio que deberíamos dar a los incrédulos y que nunca deberíamos olvidar. Un texto que nos recuerda cómo hablar a los incrédulos y que nunca deberíamos olvidar. Escucha lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, Dios fuerte, poderoso, príncipe de paz, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, y con esto acabo, te pregunto, si alguien nos preguntara quién es Jesús y tuviéramos que hablarle con él, ¿sabríamos qué decirle? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos ayude por lo que nos ayude por su gracia Él nos ha revelado. Nos lo ha revelado, que ya lo sabíamos, pero nos lo ha vuelto a revelar, primero para el bien de los incrédulos, segundo para el gozo de quienes creemos en el verdadero, y todo ello para la gloria de Dios. Amén. Os voy a decir algo más que se me olvidó cuando hablaba del ángel de Budapest. Era español, era de Zaragoza, y puesto que se silenció todo lo que hizo, Steven Spielberg no se enteró de nada, si no seguro que le hubiera hecho algo, y entonces el único lugar de España donde se le ha hecho un monumento, un homenaje, fue en Cádiz, a 30 y tantos kilómetros de aquí, en Cádiz nada más. Pues nada más, hermanos, que el Señor os bendiga. Amén.